Control total. Trump extiende la supervisión extranjera sobre Venezuela y el Senado desafía la intervención. Se rompe. Cabello admite miedo ante Estados Unidos. Acuerdo explosivo. La Casa Blanca y Colombia unen fuerzas contra ELN en frontera venezolana. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 8 de enero estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla abiertamente de mantener el control del país por un periodo prolongado, administrar su petróleo y posponer cualquier calendario electoral, al tiempo que el Senado de Estados Unidos intenta frenar una intervención que ya no se discute solo en términos de seguridad, sino de poder, recursos y límites democráticos. Génesis Pérez nos cuenta más. El presidente Donald Trump ha señalado que su administración prevé mantener el control de Venezuela durante un periodo largo, posiblemente más de un año, sin fijar un calendario para una transición democrática ni para elecciones, y con un enfoque explícito en reconstruir el país de forma muy rentable para Washington y asegurarse de que el petróleo venezolano no caiga en manos de China o Rusia. Trump también dijo que Estados Unidos usará el petróleo y lo tomará, reduciendo precios y destinando dinero a Venezuela en lo que la Casa Blanca define como parte de un plan de supervisión prolongada tras la caída de Nicolás Maduro. We have to rebuild. You have to rebuild the country, and we will rebuild it in a very profitable way. We're going to be using oil, and we're going to be taking oil. We're getting oil prices down, and we're going to be giving money to Venezuela, which they desperately need. I would love to go, yeah. Esa política ha generado tensiones profundas en el Capitolio. El Senado de Estados Unidos dio un golpe raro al presidente al avanzar una resolución que busca limitar su autoridad para emprender futuras acciones militares en Venezuela sin la aprobación del Congreso, una medida que contó con apoyo bipartidista e incluyó a 5 senadores republicanos disidentes. La iniciativa, impulsada bajo la Ley de Poderes de Guerra, representa una reprimenda sin precedentes a Trump por parte de su propio partido, en medio de que varios legisladores criticaron la falta de consulta con el Congreso antes de la operación en Caracas y advirtieron sobre los riesgos de un compromiso militar prolongado en América Latina. The yeas are 52, the nays are 47. The motion is agreed to. The joint resolution will be placed on the calendar. Esta dinámica refleja un debate más amplio sobre el alcance de la política exterior estadounidense y sus límites democráticos. Mientras la Casa Blanca busca consolidar su control sobre recursos estratégicos y mantener una presencia prolongada en Venezuela, el Senado intenta reequilibrar los poderes constitucionales y frenar lo que algunos consideran una intervención sin supervisión ni un plan claro de salida. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Venezuela hoy está bajo la influencia directa de Estados Unidos con la promesa de orden inmediato, pero ¿crees que la estabilidad de Venezuela depende de Donald Trump? Te leemos. Es lo mejor que puede pasar. No podemos arriesgarnos en otro gobierno tipo Guaidó 2.0. Necesitamos la ayuda de Estados Unidos para ser grandes y no vivir en miseria con tantos recursos. Si no depende de Trump, ¿de quién más? Porque ya en 27 años el régimen lo que hizo fue robar. Estoy de acuerdo que Trump tome el control económico de Venezuela mientras se estabiliza el país. Es más, Trump es un hombre de negocios. Estoy seguro que hará las cosas bien. El poder que durante años se presentó como indestructible comienza a mostrar fisuras. La figura más temida del chavismo, Diosdado Cabello, aparece golpeada y vulnerable, mientras la presión de Washington reordena el tablero regional y obliga a redefinir alianzas. Los detalles con Catherine García. Por primera vez, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, tradicionalmente símbolo de fuerza y confrontación, reconoció sentir temor.
El ministro de Interior, Justicia y Paz se mostró consternado durante su aparición en la emisión especial de su programa Con el Mazo Dando. El hombre que durante años fue la mano dura de la revolución bolivariana aparece ahora vulnerable, golpeado emocionalmente y obligado a sostener la narrativa de humanidad frente a la ofensiva de Washington. Por supuesto, consternado, golpeado emocionalmente y uno pudiera decir, en el mejor de los usos de ese término, con mucho temor por la desproporción de los ataques contra nuestro país. Eso no puede ser aplaudido por nadie. No puede ser un motivo para ser aplaudido. No. Ahí lo que ocurrió ha sido muy grave. Para la humanidad ha sido muy grave. La presión de Estados Unidos sobre el chavismo genera un vuelco evidente en las filas de la Tolda Roja, pero también en el plano de la izquierda internacional. El presidente colombiano Gustavo Petro elogió a su homólogo Donald Trump tras una llamada que desescaló tensiones. Y además, desde Bogotá se ofreció un diálogo tripartito como base para conversaciones mundiales con el fin de establecer el orden en Venezuela. Tras la instalación de una comisión de alto nivel para gestionar la liberación de Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, a quienes el discurso oficial chavista presenta como secuestro, organizaciones de derechos humanos advierten sobre una realidad opuesta dentro del país. Más de 1.000 personas permanecen detenidas por razones políticas y aunque ya comenzaron las liberaciones, las ONG insisten en la necesidad de información veraz, transparencia institucional y respeto a los derechos humanos en un contexto marcado por la opacidad y la represión. Juliana Palmar nos informa. Hoy se instaló oficialmente una comisión de alto nivel con el objetivo de explorar mecanismos para la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, actualmente bajo custodia de Estados Unidos tras su captura en una operación militar estadounidense. Desde el entorno chavista se afirma que ambos están secuestrados, pero sucede en medio de una intensa presión internacional para que se garantice el derecho a la justicia y se avance en una salida democrática en Venezuela. Acaba de instalar aquí, en el Palacio de Miraflores, a una comisión de alto nivel que trabajará incansablemente hasta lograr la liberación de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, diputada Cilia Flores. Sin embargo, en Venezuela continúan las denuncias de detenciones arbitrarias por motivos políticos. ONG como Justicia, Encuentro y Perdón han llamado a mantener la calma ante rumores de liberaciones o traslados no confirmados. Exigieron transparencia y criticaron las condiciones de detención, mientras documentan que el número de presos políticos sigue siendo alarmante y supera ampliamente el umbral de 1.000 personas. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. Minutos después, Jorge Rodríguez anunció la liberación de un número considerable de presos políticos, como un gesto unilateral de paz, sin ofrecer detalles concretos sobre nombres ni cantidades exactas de liberados, lo que ha generado tanto expectativas como escepticismo entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición que exigen mayor claridad y un proceso verificable. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El corte definitivo del petróleo venezolano a Cuba marca un punto de inflexión geopolítica. Estados Unidos aprieta al castrismo, frena la expansión china en la región y recibe un duro reproche de Macron por ignorar las reglas globales. El informe lo tiene María José Prado. Mientras Estados Unidos rompe el último cordón energético que mantenía en pie al castrismo, la tensión geopolítica se expande más allá del Caribe. Washington confirmó el corte total del suministro de crudo venezolano que durante más de 2 décadas sostuvo al sistema energético cubano, una decisión que, según informes de inteligencia citados por ABC España, deja a La Habana sin su principal respaldo estructural.
El flujo de petróleo desde Venezuela fue durante años un pilar clave para la estabilidad eléctrica y económica de Cuba. Hoy, ese sostén desaparece en medio de sanciones, incautaciones de petroleros y un mayor control estadounidense sobre las rutas energéticas regionales, en el marco de la llamada doctrina Monroe, con la que la Casa Blanca busca frenar el avance estratégico de China en América Latina. Pero la ofensiva de Washington no pasa inadvertida en Europa. Desde París, el presidente francés Emmanuel Macron acusó a Estados Unidos de ignorar las reglas internacionales y de avanzar hacia un neocolonialismo cada vez más agresivo. Estados Unidos es una potencia establecida, pero que se aparta progresivamente de algunos de sus aliados y se aleja de las normas internacionales que hasta hace poco todavía promovía, en materia de comercio, seguridad o de determinados foros. Vivimos en un mundo que se está desmoronando. Las instancias del multilateralismo funcionan cada vez peor. Evolucionamos en un mundo de grandes potencias con una verdadera tentación de repartirse el mundo. Y creo que lo que ha ocurrido durante los últimos meses o incluso los últimos días no ha hecho más que confirmar esta constatación. Las palabras de Macron evidencian una creciente fractura entre aliados tradicionales, mientras el reordenamiento energético y geopolítico acelera la disputa por la influencia en la región. La capacidad del chavismo para movilizar y sostener el respaldo popular muestra signos de desgaste. Sin desaparecer del espacio público, su influencia se ha reducido mientras la oposición democrática, acallada por la persecución, pero aún presente, sostiene que Venezuela avanza hacia una transición que ya no tiene marcha atrás. Es un reporte de Quique Frías. El chavismo mantiene su faceta represiva, pero ya no domina la calle. Mantiene presencia y capacidad de movilización, aunque su impulso se ha debilitado y el respaldo popular muestra señales claras de desgaste. Para la oposición democrática, este escenario significa que Venezuela entró en una fase irreversible. Nada ni nadie va a impedir que Venezuela sea libre. Y ellos ya están claros de que esto es absolutamente, y no solamente irreversible, inminente. A partir del 3 de enero, claramente entramos en otra fase que tiene pasos. Bueno, que a todos nos gustaría que esto se hubiese resuelto completo de manera inmediata, claro. El régimen chavista, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, intenta proyectar fortaleza con movilizaciones puntuales en el centro de la región capital, actos controlados, mensajes de unidad y presencia institucional para sostener la imagen de poder. Nosotros como cuadros políticos tenemos que consolidar una gran mayoría y una hegemonía de la opinión pública venezolana en torno a la paz que debemos mantener en Venezuela. Si quieren yo les pongo un video de cómo el pueblo de Venezuela ha salido a las calles. Desde el primer día de tristeza hasta hoy que bueno, ya estamos todos en la misma línea. En paralelo, desde el exterior, Edmundo González, que con pruebas reclama ser el ganador de las últimas presidenciales en Venezuela, sostiene acuerdos y sigue haciendo alianzas. La última con el presidente interino de Perú, José Gerí. El presidente de la República, José Gerí, sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a quien le manifestó su decidido apoyo para que el proceso de transición hacia la institucionalidad democrática en su país culmine con el respeto de la voluntad popular venezolana. Desde la detención de Nicolás Maduro, los acontecimientos se aceleran. El chavismo ya no aparece acorralado, sino aparentemente tutelado por el gobierno de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la oposición democrática se reorganiza y prepara para una transición esperada por millones de venezolanos. Reportó para usted Quique Frías, Impacto Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: el ELN y la frontera con Venezuela, puntos claves de la conversación entre Trump y Petro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron realizar acciones conjuntas contra el ELN, especialmente en la frontera con Venezuela, donde la guerrilla suele replegarse tras enfrentamientos con la fuerza pública colombiana, según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti. El objetivo es atacar al grupo armado, también en su retaguardia, en una zona fronteriza porosa de 2.200 kilómetros, marcada por el narcotráfico
la minería ilegal y el contrabando. Los diálogos de paz con el ELN permanecen suspendidos desde hace un año tras una ofensiva en el Catatumbo que dejó cerca de 100 muertos y decenas de miles de desplazados, frustrando el intento de Petro de negociar la desmovilización del grupo. Trump ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, incluidas 31 entidades de la ONU. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó mediante una orden ejecutiva la retirada del país de 66 organizaciones internacionales, incluidas 31 entidades de la ONU, y el cese total de su financiamiento y participación, al considerar que promueven agendas contrarias a los intereses, la soberanía y las prioridades económicas estadounidenses. La medida abarca organismos como el IPCC, IRENA, el Fondo de Población de la ONU, UNHABITAT y la Convención Marco sobre Cambio Climático, y se enmarca en una estrategia mucho más amplia de repliegue, que ya incluye la salida de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Acuerdo de París, con el objetivo, según la Casa Blanca, de redirigir recursos a prioridades internas. Muere una mujer por disparos de agentes migratorios de Estados Unidos en Minnesota. Una mujer murió en Minneapolis tras recibir disparos de agentes del ICE durante un operativo migratorio en Minnesota, en medio de protestas contra las redadas, informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según la subsecretaria Tricia McLaughlin, la mujer intentó embestir con su vehículo a los agentes, hecho calificado como terrorista interno, por lo que un oficial disparó en defensa propia. La identidad y nacionalidad de la víctima no fueron reveladas. El incidente ocurre en un contexto de intensificación de operativos migratorios en el estado, con más de 1,000 detenidos este año. Fuertes tensiones con autoridades locales, como el alcalde de Minneapolis, y planes federales para reforzar la presencia de agentes de la ciudad. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.